Estimadas estudiantes, voy a continuar en este video con la resolución de la guía de ejercicios asignada previamente. Particularmente continuaremos con el ejercicio 3. Ok, muchachos, entonces continúo. Nuevamente, la combustión del metano a presión y temperatura supone un cambio de energía interno de menos 885 kJ. Calcule el trabajo a presión y temperatura constante. Bien, lo que tenemos acá es la ecuación de la combustión del metano. El metano es CH4, oxígeno, produce CO2 y agua. La ecuación tiene que estar balanceada, un carbono, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos, más acá 2 oxígenos, 4. Esta ecuación queda balanceada. Habíamos dicho previamente que el trabajo es igual a menos la presión por el delta B. Y ustedes nuevamente me dirán, profesora, ¿cómo voy a saber cuándo va a tener signo negativo y cuándo va a tener signo positivo? Bien, si el trabajo o el calor es hecho por el sistema, entonces va a tener signo negativo. Mientras que si absorbe calor, entonces ya allí el signo es positivo. ¿Por qué? Porque alguien está cediendo calor. Entonces, bueno, eso respecto al signo. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos como dato, no tenemos el cambio de volumen. Esto es un dato que no se tiene, ¿sí? Pero, ¿qué puedo hacer? Como según la ley de los gases ideales, P por B es igual a nRT, entonces podemos utilizar este lado de la ecuación, podemos utilizar esto. ¿Por qué? ¿Quién va a ser delta N? Si yo tengo un sistema donde se emiten gases, como por ejemplo cuando nosotros cocinamos o cuando prendemos una fogata, hay un desprendimiento de CO2, ¿sí? Y el CO2, por ejemplo, es un gas. Entonces, por allí podemos tener una pérdida de moles, porque estamos perdiendo material. Entonces va a haber un delta N. ¿A quién vamos a tomar en cuenta dentro del delta N? Solamente vamos a tomar en cuenta los que estén en estado gaseoso, ¿ok? Entonces, el metano está en estado gaseoso, el oxígeno también y el CO2. El agua no va a ser tomado en cuenta porque no está en estado gaseoso. Si me dijesen que es vapor de agua, entonces lo tendría que tomar en cuenta, pero no es el caso. Entonces, delta N va a ser igual a los moles de los productos, que son los que tenemos de este lado, menos los moles de los reactivos. ¿Quiénes son los moles de los productos? De los productos tengo solamente un mol de CO2, por eso acá coloco el 1. Mientras que en los reactivos tengo un mol de metano y tengo 2 moles de oxígeno. 1 más 2, 3. Productos menos reactivo, entonces 1 menos 3, eso me da menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a sustituir en mi ecuación, aquí tengo que colocar menos 2. Pero menos por menos me viene dando más. ¿Ok? Entonces, este signo menos, por este signo menos me queda 2 positivo. Entonces, vamos a multiplicar los moles, que valen 2, por R. La constante de los gases ideales tiene distintas unidades. Y entonces lo vamos a utilizar dependiendo de qué. Por ejemplo, si tenemos acá la temperatura en Kelvin y lo que queremos utilizar y lo que queremos calcular es el trabajo usualmente se puede expresar, dependiendo, en algunos casos lo puedo expresar como joule, como kilojoule, en algunos casos, por ejemplo, pero no es lo común, podríamos hablar de calorías, ¿sí? Cuando ustedes van a trotar, hay muchos aparatitos que te dicen, bueno, quemaste tantas calorías. Entonces ahí estaríamos hablando de una unidad de conversión, de un equivalente. Pues bien, entonces lo que hacen es que multiplican 2 por, en este caso utilicé el valor de los gases ideales como 8.3 joules sobre mol Kelvin, y la temperatura que es, hacemos la conversión, ¿ok? Y entonces la temperatura ambiente es 298, lo que es considerado como temperatura ambiente, no es la temperatura ambiente de acá,
298 Kelvin. Multiplican y entonces eso les viene dando un valor en joules y acá está expresado en cambio en kilojoule, que igual en joule es posible que les debe dar ¿cuánto? 5.000 joules, por ejemplo. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda acá, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, chicas, chicos. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Donde usted dijo que había que poner los productos, se supone que está el CO2. Ajá, sí. Ajá, ¿cuál es la duda entonces? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Bueno, a lo mejor se quedó sin sonido. Sí, es que en el delta N es muy importante que la ecuación esté balanceada, ¿ok? Y entonces, el delta N va a ser los moles de los productos. Esto que tengo acá son mis productos y esto que tengo acá son mis reactivos. Pero solamente se van a tomar en cuenta las especies que estén en fase gaseosa, ¿sí? ¿Por qué? Ah, ya, ok. Entonces, solamente voy a tomar en cuenta el CO2 porque es el que está en estado gaseoso, el agua está en estado líquido y no se va a tomar en cuenta. ¿Bien? Ah, ya, Eso licenciada, es lo que gracias. sucede. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda, muchachos? Continúo. Bien, el ejercicio 4. ¿Sí? Este ejercicio 4 dice así. Cuando se queman 2 moles de monóxido de carbono, CO, en estado gaseoso, para producir dióxido de carbono, también en estado gaseoso, a presión constante y a temperatura de 25 grados centígrados. Acá, muchachos, hay un pequeño error de... Ay, creo que detuve el compartir la pantalla. Acá. Bien, a presión constante y a T, vamos a ponerlo así, y a 25 grados. Ok, entonces, se obtiene una variación de energía interna de 134,68 kilocalorías. Piden determinar la variación de entalpía para esta reacción si los gases se comportan idealmente. Primero, habría que ver cuál es la definición de entalpía, qué es lo que me definen como entalpía. Entonces, para ello, debo ir a mi unidad de... Bueno, sin querer no tengo la clase de entalpía. Uy, no es electroquímica. Ya va, muchachos. A ver si. A ver, están viendo un archivo en PDF donde habla sobre la entalpía, porque no sé ya qué están viendo y qué no. Ya va. Clase 4.5 entalpía. Sí, licenciada. Gracias. Es que perdí el archivo de Word porque la siguiente clase, la 4.6, la trabajé directamente sobre este archivo y bueno, me quedé sin el archivo. Bien.
Inicialmente, cuando comenzamos a hacer las definiciones de lo que es la primera ley de la termodinámica, que toda la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo, entonces se habló de lo que era la transferencia de calor a presión constante. ¿Qué sucede cuando la transferencia de calor es a presión constante? Entonces, inicialmente se tiene que, delta E es igual a calor más trabajo, pero el trabajo es igual a menos P por delta B, ¿sí? Entonces vamos a tener que el delta E va a ser igual a calor a presión constante, ya que hablamos de que es calor a presión constante menos P por delta B, ¿sí? De esta ecuación se despeja calor a presión constante y se tiene que calor a presión constante es igual a delta E más la presión por el delta B. Bien, en termodinámica se habla de entalpía y se indica que el calor absorbido o desprendido en una reacción química realizada a presión constante, ese calor va a ser igual a la variación de entalpía del sistema. ¿Por qué? La entalpía es una función termodinámica, ¿ok? Es una función, cuando hablamos de que es una función termodinámica, es de que sus valores no dependen de todo el camino que sufre el sistema, sino que depende de su variable inicial y de su variable final. Entonces la entalpía es definida como E más P por delta B, pero no se puede calcular el valor de entalpía absoluto. Entonces hablamos de un cambio, de una variación entálpica de un sistema, ¿ok? Entonces, si observamos lo que es la definición de entalpía, delta H es igual a delta E más P por delta B, pero lo comparamos con la otra ecuación de calor a presión constante, y calor a presión constante es delta E más P por delta B. Podemos ver que es igual, entonces usualmente hablamos que se dice que el calor a presión constante es igual al delta H. Bien, teniendo entonces una noción de entalpía, volvemos a la clase 4.7, la clase de hoy, al ejercicio. Y nuevamente comenzamos. No tengo lo que son los datos. Dice, cuando se queman 2 moles de monóxido para producir dióxido de carbono a presión constante y a 25 grados centígrados, atentos, me están diciendo a presión constante. Bien, entonces, ¿qué es la entalpía? La entalpía es el calor recibido o cedido en un proceso que se da a presión constante. Entonces se obtiene una variación de energía interna de 134,68 kilocalorías. Cuando hablamos de una variación de energía interna, estamos hablando en esta ecuación de ¿qué? De delta E. Determina la variación de entalpía para esta reacción si los gases se comportan idealmente. Entonces, la entalpía, delta H es igual a delta E más P por delta B. Nuevamente, si me están indicando que calculemos la entalpía suponiendo que los gases se comportan idealmente, entonces P por delta B es igual a delta N por R por T. ¿Bien? Según la ecuación de los gases ideales. Así que ahora tengo que delta H es igual a delta E más delta N por R por T. Yo nuevamente les había dicho a ustedes, y en bachillerato, muchachos, cuando ustedes estén en bachillerato, yo no sé cómo ni por qué. Los estudiantes ven en octavo y en noveno todo lo que son las sumas algebraicas, pero a ellos se les dificulta identificar que solamente cuando hay estos cambios de signo es que me indican que hay separación en esto. O sea, que para yo poder sumar esto con esto, primero tengo que resolver todo lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, así como se les dice a los estudiantes de bachillerato, yo procedo a decírselos a ustedes. ¿Qué sucede? Primero tengo que escribir mi ecuación, 2 moles de monóxido. Entonces, como ustedes ya saben estequiometría, como ustedes ya saben nomenclatura, dicen, bueno,
monóxido de carbono, 2 moles de monóxido en estado gaseoso, ¿sí? Como se queman, ¿qué quiere decir que se queman? Que están sufriendo una combustión, es decir, en presencia de oxígeno. Y produce 2 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, tengo que la variación de energía interna es 134,68 kilocalorías. Esa variación de energía interna es delta E, ese es el otro dato que tenemos. Bueno, acá hay que colocarle en el enunciado y lo voy a colocar porque en la guía sí está bien y aquí no lo coloqué. Bien. Entonces, ¿qué tengo que calcular en esta ecuación? Bueno, tengo que calcular el delta N y el delta N va a ser igual a los moles de los productos, que es 2, porque tengo 2 moles de CO2, menos los moles de los reactivos, que es 2 más 1, que está aquí idealmente, 2 más 1, 3. Entonces 2 menos 3, eso es igual a menos 1. Bien. Y tengo que seleccionar R, como el delta E lo tengo en calorías, entonces voy a seleccionar R en calorías. Vamos a convertir lo ideal para mí, lo ideal es llevar, para que ustedes no se confundan, yo llevo de kilocalorías a calorías. ¿Cómo lo llevo? Multiplicando por 1000, ¿bien? Entonces, delta H es igual a delta E y delta E es menos 134,68 por 10 a la 3 calorías. Y ustedes tienen que estar muy atentos con la notación científica. A mí me dio pereza colocarlo en la calculadora, colocar aquí todos los decimales, entonces yo lo coloco como notación científica, que es por 10 a la 3, y esto significa que lo tengo que multiplicar por 1000. ¿Sí? Pero es que automático, yo ya tengo el chip con notación científica, así que simplemente lo coloco así. Más, coloco mi signo más, y no debe ir entre corchetes, pero lo coloqué entre corchetes debido a que como estamos en modalidad virtual, a lo mejor esto alguien lo va a ver luego, y quiero que entiendan que primero tienen que resolver todo esto. Entonces coloco menos 1 mol, multiplicado por el valor de R, que es 1,99 calorías sobre mol Kelvin, por la temperatura, que es 25 grados centígrados, es equivalente a 298 Kelvin. Multiplican menos 1 por 1,99 por 298. Ese valor, ¿sí?, que me va a quedar negativo, lo vamos a sumar con este otro valor. Entonces, el delta H, no sé por qué lo coloqué, bueno, lo repetí, pero no importa, no debe ir allí. Vamos a quitarlo. Entonces, el delta H es igual a, cuando ustedes lo hacen en la calculadora, menos 135,27 por 10 a la 3 calorías, o lo que es lo mismo, menos 135,27 kilocalorías. ¿Bien? Que allí es una cuestión de que ustedes se manejen con notación científica o de que lo multipliquen por 1000 y utilicen esa cantidad grandísima que usualmente a uno no le gusta mucho. Muchachos, ¿alguna duda acá en este ejercicio? Muchachos, muchachas, en realidad no sé si queda algún muchacho. No queda nadie de la representación masculina, así que puedo decir muchachas, con toda la propiedad. Chicas, ¿alguna duda? Niñas, ¿alguna duda? Bueno, continúo entonces. Asumo que no hay dudas. ¿Bien? El último ejercicio es sobre la ley de Hess. Realmente, para calcular la variación entálpica en la clase, en la última clase que les di, la clase 4.6, les di 2 métodos. Uno que se conoce como el método directo, y ese método directo es cuando yo tengo la entalpía estándar de formación de este compuesto, de él y de él. Y para eso tengo que utilizar algunas tablas de entalpía de formación. Pero existe lo que se conoce como el método indirecto,
que es cuando sabemos la variación de entalpía de distintas reacciones químicas. Les explico este caso. Dice, determinar la entalpía de reacción para esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Tengo N2H4 en estado líquido, que produce peróxido de hidrógeno en estado líquido, perdón, N2H4 más o en presencia de peróxido de hidrógeno que produce nitrógeno más agua. Me piden la entalpía de esta reacción química, ¿sí? Pero, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, pues me dan como datos, me dicen a partir de los siguientes datos y me dan 3 ecuaciones para las cuales ya tienen determinado el valor de entalpía para cada una de ellas. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Sí? Tengo que tomar en cuenta que tengo que escribir estas 3 ecuaciones de modo tal que cuando las sume me quede esta ecuación inicial, me quede igual a esta ecuación inicial. Entonces, para poder tener N2H4 dentro de mis reactivos iniciales, entonces, para poder tenerla a ella acá, ¿yo qué hago? Lo dejo acá igual. N2H4. Esta ecuación la dejo exactamente igual. ¿Ven? ¿Por qué la voy a dejar igual? Porque tengo N2H4 en mis reactivos y aquí también tengo N2H4. ¿Ok? Bien. Ahora, luego tengo hidrógeno y oxígeno. Aquí no tengo hidrógeno ni oxígeno, esto no me importa, pero sí tengo aquí lo que es la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua está aquí al final. Pero, ¿qué sucede, muchachas? Lo que yo quiero que ustedes vean es que al final debo tener 4 moléculas de agua. De la primera ecuación, ya yo tengo 2 moléculas de agua. ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas tengo que obtener de esta ecuación? Tengo que obtener 2. Entonces, lo que hago es que la segunda ecuación, la ecuación B, la multiplico toda por 2. Toda completa la multiplico por 2. Escribirla a mano para mí es un tanto difícil y por ese motivo lo coloqué entre paréntesis para que ustedes sepan que lo estoy multiplicando por 2. Es decir, que ahora voy a tener 2 por 1, 2 moléculas de agua, más estas 2 moléculas de agua me van a producir estas 4 moléculas de agua que necesito aquí. Bien, y al final, en esta última ecuación, tengo el peróxido de hidrógeno en productos, pero aquí yo la tengo dentro de mis reactivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La ecuación C la invierto, la volteo, y además, como aquí tengo 2 moléculas de peróxido de hidrógeno, entonces toda esta ecuación la multiplico también por 2, pero en este caso invertida. ¿Sí ven? Lo coloco a él en mis reactivos y lo coloco a ellos en mis productos. ¿Qué sucede? Que en este caso no es como en electroquímica, es distinto. Aquí sí, si yo multiplico toda la ecuación, debo multiplicar el cambio de la variación entálpica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta es la cantidad de calor en un proceso dado a presión constante. Entonces, no es lo mismo si yo caliento no sé cómo explicarle, una sola olla de agua completa llena, así tengo que calentar 2, tengo que suministrar una mayor cantidad de energía, ¿sí? Entonces, la variación entálpica sí es afectada en este caso de acuerdo a cómo se dé el balance de ecuación. Si yo sumo estas 3 ecuaciones, me va a quedar N2H4, me va a quedar 2 moléculas de peróxido y ¿qué sucede? Este H2, que ahora está multiplicado por 2, también se va a eliminar con esta otra, porque están multiplicados por el mismo número. Este oxígeno, en este caso,
acá tengo distintas cantidades de oxígeno. Entonces, aquí yo tengo lo que era medio oxígeno multiplicado por 2, eso va a ser 1 oxígeno, más este otro oxígeno son 2 oxígenos. Y ellos se van a cancelar con los 2 oxígenos que voy a tener de este lado. Así que se cancelan también los oxígenos. Me queda nitrógeno y me van a quedar las 2 moléculas de agua de aquí sumadas con estas otras 2 moléculas para un total de 4 moléculas de agua. Ahora sí, uniendo estas 3 ecuaciones, yo puedo obtener todo esto. El delta H, la variación entálpica completa del sistema, es la sumatoria de todas estas entalpías. Entonces, es decir, va a ser la sumatoria del delta H de la ecuación A más 2 veces el delta H de la ecuación B más 2 veces el delta H de la ecuación C. Pero por supuesto tomando en cuenta los signos, ¿sí? Así que me queda menos 622,2 kilojoules, menos porque aquí tengo el signo menos, 2 por 285.8, eso me da 571.6 kilojoules, más, porque aquí yo lo tenía con signo negativo, pero cuando invertí la ecuación, también se invierte el signo de delta H. Y todo esto que está aquí, que yo les estoy explicando, está en la clase 4.6, la clase teórica que se dio. Entonces, también cambia el signo, así que ya no es signo menos, ahora es con signo positivo. 2 por 187.8 kilojoules, eso da 375.6. Ustedes agarran su calculadora, ¿sí? Y colocan menos 622.2 menos 571 más 375 y eso les da en total menos 818.2 kilojoules. Entonces, no sabía inicialmente el delta H de esta ecuación, pero lo puedo calcular. Sí sé cuánto vale el delta H para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la entalpía se puede sumar, se puede obtener a partir de la sumatoria de las entalpías de todo un proceso químico.